¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí para checar el porqué de las fórmulas de las técnicas de la doble observación. Primero que nada, vamos a checar cómo se calcula una tangente. En este caso tenemos aquí un árbol, el cual queremos calcular su altura. Y tenemos un ángulo de elevación de 30 grados, a través del cual estamos viendo la cúspide del árbol. La sombra del árbol se nos dice que es de 25 metros. Luego entonces lo que nosotros necesitamos calcular es el cateto opuesto y lo que nos dan es el cateto adyacente. Con cateto opuesto y con cateto adyacente podemos formar una tangente. Tangente en este caso de 30 grados, la cual nos dice que es cateto opuesto, que no conocemos, que es la X, sobre el cateto adyacente, que es 25. Si nosotros hacemos nuestro despeje de la X, la fórmula nos queda así. Y tangente de 30 vamos a sustituirla en nuestro triángulo notable de 30, 60, 90 por un 1 raíz de 3. Te recuerdo que si estamos calculando tangente de 30 es cateto opuesto sobre cateto adyacente. 1 sobre raíz de 3. Si no sabes esto o no te acuerdas porque ya lo vimos en clase, checa videos o checa información sobre triángulos notables. Bueno, entonces tangente de 30 dijimos equivale a 1 sobre raíz de 3 y bajamos todo lo demás. Al multiplicar 1 por 25 pues nos da 25 raíz de 3 por un 1 que está aquí abajo, que no se escribe, pero sabemos que ahí está, raíz de 3 por 1, raíz de 3. Evidentemente la raíz de 3 dijimos por regla matemática no puede quedar abajo, luego entonces multiplicamos por un 1. Raíz de 3 por 25, 25 raíz de 3 y raíz de 3 por raíz de 3. ¿Sí? Es raíz de 9, lo cual nos da 3. Esta es la respuesta correcta, por eso aquí le pusimos una palomita, esto es lo más adecuado. Si tú sacas la raíz de 3 y lo multiplicas por 25 y el resultado lo divides entre 3, te da esta aproximación. El árbol tiene aproximadamente 14.43 metros de alto, pero sabemos que esto es pues una mera aproximación. Sin embargo, el valor completo, exacto, está en esta expresión. Bueno, ya una vez que recordamos lo que son las tangentes, pasemos a ver qué nos dicen las técnicas de la doble observación. La técnica de la doble observación, la primera que vamos a checar es esta. Pero la pregunta es ¿de dónde vienen estas formulitas? ¿De dónde viene esta fórmula? Porque aquí nos está diciendo que vamos a calcular la altura del árbol, pero que una persona está observando desde un punto con un ángulo de elevación B y otra persona está observando desde otro punto con un ángulo de elevación alfa. Sabemos que esta es la distancia que separa a las dos personas, a la cual le denominamos con la letra D, y la distancia que tiene la persona número 1, digámoslo así, es de X metros desde donde está parado a la base del árbol. Y la otra persona, evidentemente, si todo esto es D y le quitamos X, la otra persona está parada a D menos X distancia. Digamos que estamos en metros, entonces a D menos X metros. Repito, vamos a calcular la altura. Vamos a calcular la altura, pero se calcula con esta formulita. Lo que queremos demostrar en este video es de dónde proviene la fórmula, o sea, la demostración de la fórmula, no cómo usar la fórmula. Eso ya sería motivo de otro video o sería cuestión que tú lo investigaras. Vamos a ver de dónde proviene la fórmula. Si nosotros nos basamos en este triángulo y luego nos basamos en este otro, tendremos dos fórmulas, igual que en las anteriores, ¿sí? Igual que en esta parte donde calculábamos la tangente, pero ahora tenemos dos. En este primer triángulo, la persona que está observando el árbol tendría como cateto opuesto H, que está aquí, y tendría como base X. La otra persona tendría como cateto opuesto H y como cateto adyacente D menos X, que es lo que tenemos acá. Catetos opuestos que vienen siendo H y catetos adyacentes X y D menos X. Al despejar a la X, nos queda esto así, es decir, pasamos de esta fórmula a esta fórmula. Vamos a ponerle por acá alguna nota para que tú lo puedas entender mejor. Entonces, esta es la fórmula 1 y el despeje de la fórmula 1 en la variable X nos queda así. Y para la ecuación 2,
que es esta, el despeje de X nos queda así. Sabiendo entonces que X es igual a X, entonces podemos igualar y decir, bueno, pues esto es X, esto de acá es X y esto de acá es X. Por consecuencia nos queda así. Esto es X, que viene de acá. Y esto también es X, que proviene de acá. Entonces, ¿qué dice aquí? Aquí dice X es igual a X. Entonces no hay ningún error. Evidentemente tenemos que multiplicar a esta parte, ¿sí?, por tangente de beta y por tangente de alfa. ¿Para qué? Para que se eliminen los denominadores. ¿Qué pasaría aquí si yo multiplico por tangente de beta y tangente de alfa? Tangente de beta entre tangente de beta me daría 1 y solamente me quedaría h, que se multiplica por tangente de alfa. Aquí sería lo mismo. Entonces me queda esta expresión y aquí multiplico también por tangente de beta y tangente de alfa, derivándome algo así. Ahora, aquí, especial atención acá. Si nosotros multiplicamos menos por más, sería menos. Todo esto sería negativo, ¿sí? Y aquí hay afuera del paréntesis, hay un más. Entonces, más por menos, menos. Menos por más, menos. Toda esta expresión sería negativa, ¿sí? Evidentemente, si sumamos de un lado esta expresión, también lo tendremos que hacer del otro lado. ¿A qué me refiero? Porque en el siguiente paso esto lo vamos a bajar, pero esto que está aquí lo vamos a eliminar. Entonces, sumamos esta expresión del lado derecho y también la sumamos del lado izquierdo. Hay algunos maestros que dicen, esto a mí no me gusta, pero hay algunos maestros que dicen que este que está restando pasa del otro lado sumando. Bueno, luego entonces nos queda así. Esto solamente lo bajamos igual. ¿Por qué pasamos este aquí, no? ¿Por qué lo pasamos al otro lado del igual? Para que nos quedase así. Porque si tú te fijas, aquí tenemos h y tenemos h. Y podemos decir que tenemos un factor común. Ese factor común lo ponemos fuera de nuestros paréntesis porque estamos diciendo que este está presente en ambas multiplicaciones. Entonces, este es nuestro factor común y decimos h por tangente de alfa, h por tangente de alfa. Fíjate que aquí está. Y h por tangente de beta, h tangente de beta. Entonces, solamente factoricé, saqué un factor común y el otro lo bajé, para que al aplicar propiedad distributiva, esto coincida con esto. Esto se nos queda igual, no hay nada que hacer, no hay operación algebraica que pueda proceder. Y entonces vamos a dejar a esta h sola. Esto que está aquí multiplicando a la h, tendría que pasar, por así decirlo, dividiendo del otro lado. O, en palabras adecuadas, tendríamos que decir, de este lado divido entre tangente de alfa más tangente de beta, y del otro lado también, para que entonces derivemos en una expresión como esta. H es igual a d tangente de alfa tangente de beta, que está aquí, sobre tangente de alfa tangente de beta. Y si te fijas, coincide con la fórmula. Este sería el cómo proceder para llegar a la demostración de la formulita de la técnica de la doble observación. Si tú te fijas, es muy parecida a esta, solo que en este caso tenemos dos triángulos, tenemos un sistema de ecuaciones trigonométricas, igualamos, despejamos, hacemos los cambios necesarios, dejamos a la h sola, es decir, la despejamos y llegamos a esta formulita. Te recuerdo que para el uso de esta fórmula lo que necesitamos es la distancia entre la que están separadas las dos personas, que es lo que se va a ocupar acá. La distancia multiplicado por la tangente de alfa, que ese ángulo sí lo vamos a tener, que es este. Multiplicado por la tangente de beta, que está aquí. Todo eso dividido de la suma de las tangentes. Entonces, si te fijas, lo único que vamos a necesitar si estuviéramos aplicando esta fórmula sería que para calcular la altura del árbol solamente debemos de saber la distancia a la que están separadas las personas, que eso obviamente es una distancia accesible,
multiplicado por las tangentes de los ángulos dividido de la suma de las tangentes. Fácil de operar. Bueno, en la siguiente, la técnica de la doble observación, pero ahora desde el mismo lado. ¿En qué momento vamos a aplicar esta técnica de la doble observación? Digamos que en esta parte tenemos un río, tenemos un obstáculo, tenemos algo que nos impide el acceso a aquel objeto que nosotros aquel objeto al cual nosotros le queremos pues calcular su altura, ¿no? Entonces, si aquí hay un objeto el cual no nos impide, nosotros tendríamos que pararnos en el punto, digamos aquí M, no le puse nombres, pero bueno, ahorita se lo ponemos, digamos en el punto M, y caminar hacia el punto N. Es decir, estamos parados aquí y regresamos hacia el punto N y desde ahí hacemos otra medición. Repito, estamos en M, calculamos el ángulo beta, ¿sí? Viendo hacia la cúspide del objeto. Esta distancia no la puedo medir, pero sí puedo medir este ángulo y puedo medir esta distancia. Entonces, midiendo esta distancia y teniendo aquí otro ángulo de elevación, puedo calcular la altura de este objeto inaccesible. O podemos estar en N, obviamente, medir el ángulo, caminar de metros y desde el punto M calcular o medir el ángulo B. Una vez teniendo esta distancia, llegamos a esta fórmula. Es un proceso muy similar al que acabamos de hacer acá. Sería engorroso y tedioso volverlo a demostrar cuando es algo muy similar. Solamente van a cambiar algunos signos, ¿no? Pero, bueno, te decía entonces, esta formulita la vamos a ocupar cuando haya aquí algún objeto, algún río, alguna casa, algo que nos impida calcular la altura de ese objeto inaccesible. Solamente necesitaríamos la distancia, la multiplicación de las tangentes y la resta de las tangentes. Fíjate que en el anterior aquí fue más, pero para este caso tendríamos un menos. Es prácticamente lo mismo, repito, solamente aquí va a cambiar. La demostración viene siendo prácticamente igual. Bueno, eso sería todo por este video. Espero te haya quedado claro. Empezamos por algo sencillo como calcular una tangente simple y nos vamos a un sistema de ecuaciones trigonométricas, el cual deriva en una fórmula para calcular una altura a través de la técnica de la doble observación desde dos puntos. Y por último culminamos con una técnica de la doble observación desde el mismo lado del objeto y su formulita sería esta. Bueno, pues eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Nos vemos en clase.